Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar con esta segunda parte del tema de la ira de Dios, en una exposición teológica de los atributos de Dios. Y lo estamos estudiando dentro del contexto de la cruz de Cristo. Gracias a Dios hemos aprendido mucho de nuestro Creador. Se ha presentado en esta congregación la importancia de entender quién es Dios y cómo es Él, porque la vida cristiana se basa en eso. La vida cristiana, lo que uno obtiene cuando obedece el Evangelio es conocimiento de Dios. Esto era parte de la oración de Cristo en el Getsemaní, en Juan 17, versículo 3, que la vida eterna se encuentra en el conocimiento de Dios. Y de hecho, queridos hermanos, el cielo es una gran esperanza que tenemos, por muchas razones. Tenemos, como nos describe el libro de Apocalipsis, sea simbólico o sea de cualquier significado, calles de oro, coros celestiales, gloria de los redimidos y de los coros celestiales, de los coros angelicales también. Pero la riqueza o la beatitud realmente de la vida eterna es de eterno disfrutamiento y de eterno conocimiento de Dios. Porque Dios, siendo eterno y siendo infinito, se le requiere a su creación, nosotros, conocerlo en un sentido infinito y eterno. Esa es la riqueza de la vida eterna, conocer eternamente, continuamente a nuestro Dios. Y yo personalmente estoy muy emocionado para un día vivir eso con mi Creador. Y yo creo que todos nosotros nos encontramos igual. Eso no quiere decir, hermanos, que en nuestra vida terrenal no podemos tener acceso a conocimiento de nuestro Dios. Claro que podemos tenerlo, principalmente a través de las Escrituras, pero también conocemos del carácter de nuestro Dios a través de la naturaleza. Todas aquellas personas en la antigüedad que no tuvieron la revelación que tenemos en las Escrituras, a pesar de que no tenían Biblia, a pesar de que no tenían los profetas, aún así las personas dentro de su conciencia y dentro de su observación detectaban divinidad en algún otro sentido. Claro que casi siempre hacían conclusiones erróneas sobre su interpretación de tales cosas. Sin embargo, lo interpretaban. Y con la ayuda de las Sagradas Escrituras podemos entender mejor quién es Dios. Desde Adán conoció a Dios. Adán conoció a Dios cuando lo creó. Fue el primer hombre quien platicó con Dios directamente, porque en ese entonces Dios hablaba directamente con Adán, un privilegio que él tenía, que nosotros no tenemos en nuestra vida terrenal. Pero también conoció a Dios muy bien en lo que es su ira, después de que desobedeció a nuestro Dios. Es a través de la ira donde en sí conocemos mejor a las personas. Uno conoce mejor a sus padres en su ira, ¿a poco no? Uno conoce mejor a sus empleadores a través de su ira. No es algo agradable, todos sabemos eso. Sin embargo, es un medio para conocer a tal persona y por supuesto es un medio para conocer a nuestro Dios. Si hay un atributo que declara más claramente la santidad de Dios, yo creo que sería la ira de Dios. Y desde el principio Dios manifiesta su ira no de una manera caprichosa, no de una manera que nosotros, los seres humanos o incluso el reino animal exhiben. Dios, cuando manifiesta su ira, es realmente una manifestación de su santidad. Es su santidad en acción en contra de la impiedad o en contra de la iniquidad. Eso es lo que realmente es la ira divina, la ira de nuestro Dios. Y como dije, conocemos mejor a nuestro Dios cuando empezamos a contemplar la ira de Dios. Se ha establecido el fundamento bíblico, como dije, desde inicio hasta final. La Biblia habla claramente de la capacidad que Dios tiene para enojarse, y hasta va en ciertas porciones a decirte que no solamente tiene ira, o no solamente se disgusta con el pecado y también al pecador, sino que aborrece las acciones e incluso en ciertas porciones de la Escritura hasta el pecador. Hemos leído bastantes porciones, pero solamente para aclararlo, Proverbios 6, si me acompañan en ese texto, Proverbios capítulo 6.
Y lo hago porque hoy en día existe la tendencia de hacer a un lado este atributo. Pero este atributo es importante en sí, en la teología propia, en la doctrina de Dios, pero es especialmente importante cuando consideramos la redención que tenemos a través de Cristo Jesús, porque Dios manifestó su ira en la cruz de Cristo. Y no fue algo nuevo, no fue algo que Dios en el primer siglo de repente sintió ira. Dios ha sentido ira desde el principio, porque Dios desde el principio ha sido santo y Dios desde el principio aborrece la iniquidad. Proverbios 6, versículo 16, solo fíjense en el lenguaje del escritor inspirado. Dice, Proverbios 6, 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando se siente esto de aborrecer, y hablo de la experiencia personal, creo que es indispensable incluir la ira. Si Dios, por lo tanto, tiene capacidad de aborrecer tales acciones, como dice el escritor en Proverbios, entonces Dios claramente tiene la capacidad de sentir ira. Sintió ira nuestro Dios cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando la humanidad siguió en continua terquedad en su pecaminosidad antes del diluvio, en la Torre de Babel, Israel cuando hicieron el becerro de oro, o cuando andaban en el desierto quejándose con Dios. Dios siente ira, porque una vez más su ira es su santidad en contra de la iniquidad, o en contra de aquello que es pecado y opositor a su voluntad santa. La evidencia bíblica de la ira de Dios es abundante. Como vimos en estas porciones, el Pentateuco lo atestigua numerosas veces. El Nuevo Testamento enfatiza más, de hecho, que el Antiguo Testamento en cuestión de porcentaje. Habla mucho más sobre la ira de Dios que el Antiguo. Y el Antiguo, irónicamente, habla más de la gracia de Dios que el Nuevo Testamento. Es algo muy, muy interesante. Creo que se magnifica el tema de la gracia de Dios por Cristo, pero como dije, por porcentaje el caso es opuesto. Dios tiende a imponer su ira no solamente en sí mismo. En su ira, tal como en su justicia, tiene que haber una cierta satisfacción. Y eso va a ser el tema principal de nuestro estudio de hoy, cuando contemplamos la doctrina de la cruz de Cristo en cuanto a lo que la Biblia llama propiciación. Vamos a estudiarlo un poco más a fondo el día de hoy, porque es inevitable no tocar el tema de la ira divina ahí. Pero Dios no se queda con su ira, tiene que haber una cierta satisfacción. Su ira está íntimamente vinculada con su justicia y con su santidad. Por lo tanto, Dios no puede dejar de ir las cosas, tiene que haber una cierta satisfacción. Cuando no hay expiación, cuando no hay arrepentimiento, Dios efectúa su juicio y su ira justamente, y lo hace a través, como vemos en el desglose de la historia humana y del relato bíblico, lo hace hacia las naciones. Si una nación continúa en terquedad, si no se humilla ante su Dios, ante su Creador, sea si eran de Israel o no, como vemos en el caso de Nabucodonosor o los egipcios, Dios no iba a mandar a los egipcios al desierto a conquistar Canaán. Sin embargo, los egipcios, especialmente el faraón, tenía que honrar a Dios. Y como no honró a Dios, ¿qué hizo nuestro Creador? Impuso su juicio ante la nación de Egipto. Porque esto es lo que hace Dios. Si no hay expiación, si no hay una cierta satisfacción de su justicia y de su ira, Él impone o manifiesta su ira hacia naciones, incluso a la iglesia, como vemos en Hebreos 10. Aunque con la iglesia la diferencia es que su justicia o su ira no es necesariamente
lo que se puede denominar como punitiva, sino más bien dentro del contexto entre padre y hijo, que castiga en ese sentido filial o de paternidad. Pero con naciones es diferente, y también es diferente con personas, especialmente, como dije, cuando se trata de líderes, de aquellos quienes están en cargo de una nación, sea rey, sea presidente. Si no le atribuyen el honor debido a nuestro Dios, y esto es evidente en la historia, la nación cae, y siempre se ha visto esto. No importa si no es creyente o no la persona, si el líder de una nación o de una ciudad o de alguna comunidad está directamente animando a la sociedad a que se aleje de estándares morales objetivos o cosas de ese sentido, siempre se ve consecuencias. La legislación de ciertos pecados, que no solamente son cualquier pecado, sino abominaciones ante nuestro Dios, siempre hay consecuencias, porque Dios en su ira manifiesta su santidad y su disgusto grande hacia el pecado, y más que nada al pecador o a la nación pecadora que permanece en una actitud terca. Hay muchas maneras en cómo la Biblia describe la manifestación de la ira de Dios. A veces es descrito como el día del Señor, como la acción de apartar su rostro de la nación. Esto se ve mucho en Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel la gente estaba increíblemente inmoral. De hecho, nomás porque eran por sangre israelita, si no habría ninguna diferencia entre ellos con las otras naciones paganas en ese entonces. Y se ve dentro del libro apocalíptico o simbólico de Ezequiel que Dios muestra en cómo se retira del templo, cómo se retira no solamente su ser, sino su rostro, como en dirección de proteger al pueblo, porque una vez más en su disgusto manifiesta su ira y se aparta y permite que cosas malas sucedan a la nación, como sucedió aquí en Ezequiel. Su ira a veces es descrito como una copa que se va llenando y llenando, representando paciencia, pero que de repente se llena de más y se derrama el contenido de la copa, y es una acción simbólica que la Biblia nos muestra en cómo Dios tiene paciencia, pero un día se acaba su paciencia y se derrama sobre las naciones. Se usa mucho esto en el libro de Apocalipsis, este tipo de simbolismo en cuanto a la ira de Dios con una copa. Y por supuesto, yo creo que la ilustración más común, o la que más estamos familiarizados, es la ira de Dios como un fuego consumidor, como lo describe el libro de Hebreos y como se ve también ejemplificado en el libro de Éxodo. La ira de Dios también es indispensable en el día del juicio final. Hablamos sobre unas definiciones también. La ira divina es simplemente el disgusto o el odio intenso que Dios tiene en contra del pecado, la expresión natural de su santidad y justicia ante el mal, ante aquello que trastorna la imagen divina, o más bien lo que el ser humano debe de ser ante los ojos de Dios. Porque eso es lo que el pecado hace: desvía a las personas a ser ovejas perdidas y a hacer algo que no fueron diseñados a hacer, que es conocer y disfrutar de nuestro Dios. El pecado totalmente nos quita ese tipo de disfrutamiento que es parte de nuestra naturaleza. Queridos hermanos, nuestra naturaleza es disfrutar de Dios, de disfrutar de aquello que es divino, nuestro Creador. Nosotros somos llamados y fuimos creados para servir a Dios. Ese es nuestro instinto natural. Pero lo que el pecado hace y el diablo lo que él quiere hacernos es distraernos de ese llamado santo y trastornar lo que nuestra vida debe ser basada. Entonces, esta fue una explicación sistemática de la ira de Dios, pero vamos a entrar en cuanto a este atributo en su relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más es más responsable de declarar la ira de Dios, esta doctrina, que Cristo Jesús. Claro que Habacuc, claro que Moisés, claro que los profetas del Antiguo Testamento hablaron bastante de la ira de Dios, pero Jesús le gana a todos.
en cuanto al tema. Él fue el que más lo enseñó, pero también Él fue el que lo vivió. Porque cuando Cristo estuvo en la cruz por nosotros, Cristo estaba demostrando la gracia de Dios, estaba demostrando el amor de Dios, estaba demostrando la justicia de Dios, pero también estaba pasando por la ira de nuestro Dios. Y uno puede afirmar lo que acabo de decir por medio de aquello que la Biblia dice propiciación. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde-noche. ¿Qué significa propiciación y qué tiene que ver con la ira de Dios? Primero vamos a leer algunos textos. Estos estarán en pantalla para su referencia, para que si por algo me desvío, sea del tema central de la ira de Dios o de la propiciación, para que lo tengan en referencia, para que así se facilite el estudio. Pero si me pueden acompañar a primero leer unos textos y luego pasar a la explicación. Primero vamos a leer Romanos 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Vamos a leer algunos textos que hacen referencia al término propiciación y luego vamos a continuar con la explicación y cómo esto está en relación con el atributo que estamos estudiando. Romanos 3:25 será el primero que vamos a leer. Entonces dice así: a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios y de la paciencia de Dios. Como se ha dicho muchas veces, no puedes estudiar un solo atributo sin hacer mención o referencia de otros. Los atributos de Dios están unidos perfectamente y es por eso que nuestro estudio del tema de los atributos de Dios ha sido bastante largo. Ya vamos, creo que para un año, porque uno puede estudiar bastante de esto y ver cómo uno se relaciona con otro. El siguiente texto que habla de la propiciación es Hebreos 9:5. Vamos a ir a Hebreos 9, versículo 5. Hebreos 9:5 dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, estos dos textos son dos de algunos que hablan o hacen referencia al término propiciación. Aquellos judíos en ese entonces, antes del tiempo de Cristo, quienes fueron encomendados a traducir la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento en el griego, utilizaron la misma palabra griega o pronunciado kilasterion, y esa es la palabra que simplemente significa propiciación. Tiene varios significados. Tiene el significado de cubrir, de aplacar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Hay que enfocarnos en uno de los significados, esto de cubrir. Regresamos a Hebreos 9:5 y fíjense cómo va relacionado esto de cubrir con propiciatorio. Dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Lo que está hablando aquí el escritor, y mientras explico pueden leerlo si quieren desde el versículo 1 en adelante, está hablando sobre el arca del pacto. Era aquella estructura que Dios había mandado a Israel a que creara, a que hiciera. Era basado no en diseño o estilo egipcio, era diseño divino. Como se ha hablado muchas veces, Israel y Dios, o más bien Dios y Israel, tenían un pacto. Dios hizo un pacto con la nación de Israel
y les prometió que les iba a dar la tierra de Canaán, porque esta promesa va desde mucho atrás hasta el tiempo de Abraham, cientos de años atrás del tiempo de Moisés. Les prometió que le iba a dar la tierra de Canaán a Israel, de una nación esclavizada a ser una nación que iban a tener grandes terrenos y gran prosperidad. Y Dios les prometió de que si ellos cumplían con sus mandamientos, si ellos permanecían dentro del pacto, de este acuerdo que trascende lo que conocemos hoy como un contrato, porque es mucho más que eso, Dios prometió que si hacían tal, que iban a ser bendecidos con paz, con prosperidad y con todo tipo de bendición. Pero si hacían lo contrario, entonces manifestaría su ira y pasarían por ciertas consecuencias, tal y como se lee desde el tiempo de Samuel, cuando Israel realmente nunca tuvo paz por la sensualidad del pecado que siempre abunda en el mundo. Una de las señales en que Dios le iba a dar a Israel para que iban a confirmar el pacto fue esto, de construir el arca del pacto. El arca del pacto era una estructura que fue hecha de madera de acacia. Casi todo el tabernáculo en ese entonces, esa estructura transportable que tenían en el desierto, que un día iba a convertirse en el templo que David quería hacer para Dios. Dentro estaba dividido, como ustedes saben, había un lugar, un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo. Y esto que me refiero al arca del pacto era una estructura rectangular, más o menos como la mesa que utilizamos para la cena del Señor, y fue hecho de madera de acacia, pero estaba totalmente cubierta de oro. Y arriba de la tapa, o gidesterio, como dice el griego, arriba de la tapa había dos figuras de querubines con alas apuntando y tocando sus alas. Y eso de la tapa, o gidesterion, o la propiciación, una vez al año, como leímos hace unas semanas en Levítico 16, el sumo sacerdote iba a ofrecer un sacrificio para honrar los mandamientos de Dios, conocido como el día de la expiación. Y cuando sacrificaban el animal, el macho cabrío, rociaban la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa. Entonces recuerden este significado de propiciación, que es cubrir, y veremos cómo está relacionado con la cruz de Cristo. Para confirmar lo que acabo de decir, Éxodo 25, si me acompañan ahí, Éxodo 25, aquí habla más en detalle sobre cómo era el arca del pacto y qué función iba a tener. Y es así como podremos entender un poco más el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 25, y vamos a leer desde el versículo 10 al 17. Y quizá un poco más después de esto, pero Éxodo 25, versículos 10 en adelante. Dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Esto era para poder transportar el arca del pacto, que no se podía tocar, era prohibido. Y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca de testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio, una tapa de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Podemos continuar, versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y versículo 20, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca,
y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces habla de los detalles de cómo Dios mandó a Israel a que crearan esta estructura que sería llamado o arca del testimonio o el arca del pacto. Pero esta tapa donde estaban los querubines, cuando se hacía un sacrificio en el día de la expiación, que una vez más, o Yom Kippur, que se hacía una vez al año, se esparcía la sangre o se rociaba la sangre del animal en la tapa o en el propiciatorio. Y esto simbolizaba a que había una satisfacción de la justicia divina y también de la ira de Dios. Los griegos, quienes tenían su deidad, utilizaban mucho también el término hilasterion. Ellos, sin embargo, cuando hablaban de sus deidades eran como los jóvenes, ¿no? Que tenían un temperamento para allá y para acá, que era una ira caprichosa, que tenían que apaciguarlos constantemente. Y aunque el mismo término se utiliza en las Escrituras, con Dios es diferente, porque la ira de Dios es racional, es inteligente, es una respuesta de su santidad, es una respuesta de su justicia. No es de que debemos de estar constantemente temiendo a Dios, de que quizás se arrepienta nuestro Dios y ya no quiere que yo sea salvo. No es nada parecido. La justicia y la ira de Dios es racional y está en conjunto con sus atributos como su amor y como su gracia y como su misericordia. Lo que Cristo hizo es lo que los animales del Antiguo Testamento nunca pudieron, aunque solamente en sentido temporal. Lo que Cristo hizo fue apaciguar y satisfacer la ira y la justicia de Dios. Y es por eso que el apóstol Juan, si me acompaña a 1 de Juan, versículo 2:2, describe a Cristo como nuestra propiciación. Porque tal como la tapa del arca del pacto, Él nos sombra o nos cuida, nos protege de la ira divina y justa de nuestro Dios. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dos veces lo menciona Juan en esta epístola. Vamos a ver la primera vez, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo vuelve a mencionar en el capítulo 4, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo nos cubrió de la ira divina, de aquella condenación que perfectamente merecíamos por nuestros pecados, por ser ovejas perdidas dentro de las varias avenidas de la iniquidad. Para el pecado hay varios caminos, para la vida eterna solamente hay uno, y es en Cristo Jesús. Porque Cristo, satisfaciendo la ira y la justicia de Dios, Él se convirtió en un Cordero perfecto por nosotros, asumiendo la naturaleza humana, asumiendo aquel sacrificio y aquella vivienda vicaria que solamente Él pudo hacer, que solamente su vida pudo lograr, que solamente Él tenía el amor suficiente para poder pasar tal nacimiento, tal sufrimiento, tal crecimiento y por supuesto tal muerte en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo por eso es nuestra propiciación, por eso Él manifestó, enseñó y también como un sacrificio vicario por nosotros soportó la ira divina para que nosotros no la soportemos, sea aquí en la vida terrenal o en el día del juicio final. Por eso cuando Pablo habla sobre la propiciación, sobre la justificación, y todos estos temas que están íntimamente conectados o interconectados, podemos entender mejor cómo tenemos paz con nuestro Dios, no por nuestros méritos o virtudes, sino por Cristo Jesús. Y nosotros
En el renacimiento que tenemos, en el arrepentimiento, la fe y en el bautismo, como explicó nuestro hermano Alfonso en el principio, manifestamos nuestra salvación a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro crecimiento y nuestro arrepentimiento continuo. Porque lo que hizo Cristo por nosotros, Él hizo lo difícil, soportó la ira divina, soportó la justicia de Dios, y nosotros como buenos hijos de Dios simplemente debemos obedecer y ser fieles a sus mandamientos para tener esta esperanza de estar con Dios eternamente y disfrutar del conocimiento de Dios eternamente también, porque se requiere eternidad para poder disfrutar al Dios eterno. Eso es la promesa que tenemos y, queridos hermanos, eso ha sido el estudio de esta noche. Muchas gracias por su atención. Le dejo el lugar a nuestro hermano que nos dirigirá en la última oración. Que Dios los bendiga.